en el en el libro del apóstol San Pablo, Efesios. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor. Aquí estamos desde la Iglesia Evangélica Emmanuel, llevando la palabra de Dios. Soy el pastor Ramón Vera, y también a los que ven en YouTube y Facebook y todas las redes sociales, los felicitamos y damos gracias a Dios que usted está en sintonía de los mensajes de Radio Manantial y Radio Fe, y que va para allá, ¿verdad? Y también la Iglesia Evangélica Emmanuel. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano David, por ayudarnos con las grabaciones. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Cuando lo encuentre, por favor, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, ¿verdad?, en estos días. Dice así la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 4 and forward, in the name of Jesus. Y dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Amén. A mí me gusta esperar que la gente lo encuentre, ¿verdad? Hay predicadores que se arrancan y todavía la gente está moviendo la página de la Biblia, porque yo quiero que usted esté conmigo en la misma nota, ¿verdad? Y en la misma página. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, así dice también la suya. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia sois salvos. Amén. Ese va a ser el tema de hoy. Somos salvos por gracia. Y juntamente con Él, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ponga mucha atención a los últimos 3 versículos que voy a leer, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este privilegio tan grande que tú me das, Señor, de ser el portador de tu palabra en esta ocasión. Bendice la vida de cada persona que está escuchando, Señor, tu palabra. Aquellos, Señor, que están aquí presentes y aquellos que lo escucharán después, Señor. En el nombre de Cristo, visita cada hogar, cada matrimonio, cada persona, cada jovencito, cada niño, cada hombre, cada mujer, Señor, cada familia. Que podamos recibir, Señor, tu palabra con alegría, sabiendo que tú eres bueno y misericordioso en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. En los minutos que nos quedan, me gustaría desarrollar el tema: somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, hoy tengo un montón de ilustraciones y cosas que he encontrado. Y me llamó la atención que una oficial llamada Tori Matthews del Southern California Human Society,
que cuidan los animales y hacen un sinnúmero de cosas. Ella recibió una llamada telefónica de emergencia. Y cuando esa gente trabaja en esos lugares, tienen que responder a ese tipo de llamadas. Y la llamada iba así: la iguana doméstica de un niño, asustada por el perro del vecino, se cayó de un árbol y se hundió en la piscina como se hunde un ladrillo. La iguana se hundió en la piscina. Y la oficial responde al lugar, saca la iguana y le dio lo que se llama CPR al animal. ¿Sabe qué es CPR? Que le pega la boca al que está herido para revivirlo. Pues ella le pegó la boca de ella a la iguana y la revivió. Y después dijo: ahora pienso en ella, en la iguana. Era un animal bien feo para ponerle mis labios, pero no podía decirle al niño que su iguana se había muerto. El animal respondió y se recupera muy bien. En Efesios 2:4 en adelante nos cuenta algo aún mejor de lo que Dios hizo por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Él nos ha resucitado, dice la palabra de Dios, a nosotros que éramos viles, feos, no estoy insultando a nadie, éramos viles, feos, indignos, y dice la palabra muertos en delitos y pecados, como lo dice Pablo en Efesios 2:1. Si mira el primer versículo de ese capítulo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ahora nos brinda su amor y perdón por la gracia de Él. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque la gracia cualifica en nosotros. Y nosotros como pecadores cualificamos para la gracia de Dios. ¿Cómo podemos entender esta gracia de Dios en cada una de nuestras vidas? Veamos una vez más el pasaje y estos versículos, cómo Dios contesta a esta pregunta. Y nos dice en primer lugar que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Aleluya. Y alguien pregunta: ¿salvados de qué? We've been saved by grace. Amen. There's nothing that we could do to gain heaven. No hay nada que usted y yo podemos hacer para ganar el cielo. Somos salvos por la gracia de Dios. Amen. La gracia de Dios, como dije, cualifica en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia es muy específica cuando llegamos a ser salvos de la condenación del pecado, de la maldición del pecado, de la pobreza espiritual que existe en el mundo actual. Hay mucha pobreza espiritual. Hay mucho pecado que está alrededor del mundo, de todo el planeta, como nunca se ha visto una violencia desatada en los países. Como nunca se ha visto, hermanos, crímenes de violaciones de niños hasta de ancianos, personas que están suicidándose simplemente porque no tienen el perdón de Dios en su vida. La vida callejera de los pandilleros va creciendo cada día más y más. Parece que en vez de iglesias nuevas, lo que se están abriendo son dispensarios de marihuana en casi cada esquina de la ciudad. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita saber que son salvos por la gracia de Dios, no por obras. En una ocasión me encontraba yo en la ciudad de Nueva York predicando la palabra de Dios, y de momento vi un grupo de jóvenes universitarios con unas espátulas en las manos arrancando los chicles que estaban tirados en las aceras. Y allá las aceras son bien anchas porque no hay muchos parques allá. Y yo le pregunto a uno de ellos: "What are you doing?" ¿Qué estás haciendo? Y dice: mira, es que el grupo religioso al cual yo pertenezco dice que para ganar el cielo tenemos que hacer buenas obras.
Y nosotros estamos aquí arrancando los chicles que la gente tira en el andén o en la acera o en la banqueta, como dicen por allá, al otro lado de Tijuana. Porque queremos ir al cielo. A lo que yo le pregunté, aunque ustedes no saquen los chicles de la acera, aunque ustedes no hagan nada absolutamente, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos ha salvado por gracia. No lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Ninguno de nosotros merecíamos los dones de Dios hasta que llegó Cristo en nosotros. Hasta que Cristo, el Evangelio, fue predicado y entendemos que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Llegó un hombre de esos del oro negro. ¿Saben cuál es el oro negro? El petróleo. Él soñaba con venir a América, del Medio Oriente, de Arabia Saudita. Por allá sus oficinas enormes estaban en Dubái, uno de los países más ricos del oro negro, que es el petróleo. Y él soñaba con venir a Estados Unidos porque nunca había visto a Estados Unidos en persona y era multimillonario. Y agarra un avión con la visa y todo, y según él que llegaba a divertirse a una ciudad que le llaman la ciudad del pecado, llamado Las Vegas. Y cuando va a entrar a su cuarto de hotel, en una mesa cerca de la entrada de su cuarto había unas revistas. Y él agarra una de las revistas y empieza a mirarla, hermano. Era una revista del Ministerio Visión Mundial. Era una revista de World Vision. Y cuando él ve a los niños que estaban hambrientos, muriéndose en otros países, él sintió misericordia por esos niños. Y se metió a su cuarto del hotel y arrancó un sobre que estaba dentro de la revista y escribió un cheque de $1000. Y dijo, no puede ser, es muy poquito, yo soy un hombre multimillonario. Y rompió el cheque y lo volvió a hacer por $1.000.000 y lo mandó a World Vision. Yo sé muy bien la historia porque yo trabajaba para World Vision cuando eso sucedió. Imagínese usted. Imagínese una iglesia, un ministerio que de momento tú abras el correo y encuentres un cheque de $1.000.000. Yo no sé qué era la intención de aquel hombre. A lo mejor dijo, con este $1.000.000 estoy seguro que me voy a ganar el cielo. Pero yo quiero decirte que no hay nada en esta tierra que usted o yo podamos hacer para ganar el cielo. Amén. Usted puede dar todo el dinero que quiere. Usted puede dar todo lo que quisiera dar materialmente, pero el único que te puede llevar al cielo, el único que te puede dar salvación, se llama Jesucristo. Aleluya. Amén, aleluya. Nadie más. Pero hay gente que no entiende el amor de Dios. Mire, a una niña de 6 años se le preguntó qué cosa es el amor. 6 años, la niña. ¿Qué tú entiendes qué cosa es el amor? A lo que la niña contestó, amor es como cuando yo dejo que Juan se meta antes que yo en la fila de la fuente de agua. Oh, debes de amarlo mucho. No, ni siquiera me gusta, dijo la niña. Solamente lo hago por amor. Hermano, cuando nosotros no éramos atractivos, cuando éramos feos, porque el pecado nos hace feos, ¿verdad? Dios nos amaba. Amén. Cuando tú eras como eras, y algunos de nosotros éramos más malos que el gato, ¿verdad que sí? El Señor ya nos amaba. No éramos atractivos a Dios, pero Dios nos amó de todos modos, gloria sea al Señor. Mire, la Biblia dice, en Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Amén. Siendo pecadores. Hay gente que me han dicho, Pastor Vera, yo tengo que dejar este vicio, yo tengo que dejar aquello, yo no puedo ir a su iglesia porque el día que yo vaya se puede caer el techo.
Bueno, este techo se puede caer en cualquier momento, pero no en este servicio. Y yo le pregunto, ¿por qué tú dices que se va a caer el techo? Es que yo soy un pecador bien grande en esta ciudad. Y le doy la mano y le digo, bienvenido, ya somos dos. Aleluya. Nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. Lo que tenemos que decir es que la iglesia está abierta a las puertas para pecadores. No para gente santurrones. No para gente que piensan que ya tienen el cielo gano o que han hecho un montón de cosas para ganar al cielo. No, hermano, somos salvos por la pura gracia de Dios. Sí, amén. Él mostró su amor por ti y por mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, porque te fijaste en mí, porque te fijaste en nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Ahora debemos de vivir agradecidos por el regalo más grande del mundo, que es la salvación de nuestras vidas. Ese es el regalo más grande que tú y yo podemos tener. Porque los regalos que nos hacen terrenales se gastan, se pierden, ¿verdad que sí? Se echan a perder, se ponen viejos. Pero el regalo de la salvación nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque es algo que Dios te ha dado. La Biblia dice que te pueden robar todo lo que tú tienes, pero no pueden robar la salvación del alma que Dios nos ha dado. Amén. No solamente hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero hemos sido salvados para buenas obras. Vea como dije. Hemos sido salvados para buenas obras. Ahí lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿por qué el cristiano hace buenas obras? ¿Por qué el cristiano ayuda al necesitado? Hace muchos años, a final del siglo XVIII, por allá en Europa, un hombre llamado William Booth. William Booth era el general del Ejército de Salvación. Y él empezó lo que se llama el Ejército de Salvación en Europa y después se extendió aquí a Estados Unidos. Ellos empezaron regalando comida, regalando zapatos, regalando ropa, regalando utensilios y cosas que la gente necesitaba. Cuando llegaron a América, a principios del siglo XIX, se dieron cuenta que la gente en América no solamente necesitaban ropa, zapatos, alimentos, necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y empezaron a abrir iglesias, hermanos. Yo he predicado en las iglesias de ellos, tengo amigos entre ellos, trabajé con ellos un tiempo y es un ministerio fructífero. Y alguna gente dice, no, yo no quiero ser parte del Salvation Army porque me van a poner un uniforme. Hermano, ¿sabe cuántas veces usted y yo hemos sido beneficiados por ese ministerio? Si usted ha recogido comida en el banco de comida, si usted le han dado un pago durante la época de noviembre, es por el ministerio de esa gente, hermano. Los que tocan las campanitas, hermano, aunque les pagan, están haciendo un trabajo de caridad. Y Dios los bendice, hermano. Ya van varios años corridos que por allá en Chicago, gente pone monedas de oro en esas canastitas que ellos recogen dinero. Y una moneda de esa puede costar miles y miles y miles de dólares. Dios tiene su gente estratégica para hacer las buenas obras porque ya somos salvos. Aleluya, sí, amén. Y esto es lo que es el Evangelio. Porque alguna gente no entiende qué es el amor. Alguna gente no entiende qué es el Evangelio. La palabra Evangelio de su original griego es Evangelios, que significa buenas nuevas.
buenas de salvación. Y hemos de ser gente buena, haciendo cosas buenas para ser visto por Él. Es el mismo Pablo que dice en Colosenses 3:19, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. Porque el Señor toma control de todo lo que tú y yo hacemos para Él. Quizás a alguien se le escape reconocerte, pero el Señor sí lo sabe todo. Todo lo que tú y yo hacemos para Él, Él lo tiene muy en control y Él sabe. Y un día nos dará nuestra recompensa. Amén. Y esto lo hizo Dios por nosotros, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es una buena obra que nació en el corazón de Dios. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, ya Él sabía que su Hijo Jesucristo iba a morir como el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Es una bendición poder llamarse cristiano, poder seguir al Señor. Y las buenas obras son nuestra respuesta por haber recibido la salvación tan linda. Y esto es parte del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 14 y versículo 17. No guarde la Biblia todavía. Ábrala allí. Y si no tiene ese versículo marcado, márquelo allí. La Biblia dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio de Dios. Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Dios habla a su pueblo, hermano. Mire, hermano, el mensaje que Dios le trajo a la pastora Yadira anoche por medio del evangelista, él no sabía nada de lo que ha sucedido con ella. Esa mujer hace como 3 semanas la asaltaron en el trabajo a golpes, en la cara, en su cabeza. Tenía heridas emocionales, físicas, tenía heridas espirituales y Dios le ministró anoche. El mensaje que Dios le dio a Verónica, ¿qué sabía el predicador? Nada de ella. Mas, sin embargo, Dios le trajo un mensaje a ella y a lo que Dios le ministró. Dios conoce tu vida y la mía al pie de la letra. Amén. Él te conoce por nombre y apellido. Amén. Él sabe cómo pensamos, cómo somos, por qué somos de la manera en que somos. Y a veces, hermanos, no estamos contentos ni cómo somos, ni cómo actuamos, a menos que nuestro andar esté sujeto al gobierno del Espíritu Santo de Dios, porque dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Aunque quizás físicamente usted sea feíto, flaquito, gordito, bajito, o se siente que es una palma de alto. Mire, yo tengo una nieta que nació el mismo día de mi cumpleaños. Esa niña va a cumplir 17 años el día 20 de agosto. Y ella mide 6 pies, 2 pulgadas. Cuando se para al lado mío le digo, ¿cómo está el aire ahí arriba? Pero es feliz como es. Y nosotros tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha dado. Tengo otra ilustración, hermano, de un pueblecito chiquito por allá en Francia, donde la gente judía, en el tiempo de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, escondían a los judíos, porque los judíos estaban siendo perseguidos por los nazis por orden del canciller Adolfo Hitler, que mató más de 6 millones de ellos quemándolos. Entonces los cristianos que estaban en Alemania y en Francia y en toda esa área de Europa, especialmente aquí en Francia, ese pueblito escondía a los cristianos judíos. Entonces un periodista fue a ver por qué ellos podían hacer tal cosa. Es como ahora que muchas iglesias están abriendo sus templos para que sean iglesias santuarios, para que la inmigración no se lleve a los emigrantes. ¿Saben por qué? No se pueden meter a las iglesias porque las iglesias están protegidas por el mismo gobierno.
Sabe que hay una diferencia entre iglesia y Estado. Y cuando hay alguien en proceso de sanidad, en proceso de ayuda, no se puede meter con la iglesia. Aleluya. Porque el gobierno no tiene potestad sobre la iglesia. Y aquel reportero fue a ver por qué estos cristianos se escondían a los judíos en sus casas y en las iglesias. Y se dio cuenta, hermano, que eran gente ordinaria, que eran gente no heroicos, no eran intelectuales, eran gente que iban a la iglesia, leían la Biblia, oraban. Y una mujer que fue cuestionada por el reportero respondió: el pastor de nuestra iglesia siempre nos enseña que vendría el momento que cada una persona le iba a hacer algo por Cristo. Va a llegar el momento en que tú vas a tener que hacer algo por Cristo. Va a llegar un momento en que tú vas a tener que ayudar a alguien, y a lo que ella dijo, y ahora este momento es el momento de ayudar a otros. Amén. Hermanos, mucha de nuestra gente hispana está sufriendo en este condado. ¿Sabía usted que hay más de 3,000 personas deambulantes por ahí que no tienen casa, que comen de los basureros? ¿Sabía usted que este condado es uno de los condados donde hay más racismo en contra del hispano y en contra del negro? Sí, hermano, el condado de Kern es un condado racista. Y yo lo sé, hermano. Mire, hemos hablado como a 7 o 8 abogados, a ver si alguien tomaba el caso de la pastora Yadira, de la otra iglesia que golpearon. Nadie quería el caso, hermano. Hasta el día de hoy, ni los defensores públicos querían el caso, porque todos querían $10,000 para empezar el caso. ¿De a dónde alguien de bajos recursos? ¿De a dónde una persona hispana que han agredido va a sacar $10,000 para dárselo a ver si gana el caso? No hay seguridad de que va a ganar el caso. ¿Se da cuenta? Por eso mucha gente se queda callado. Pero la iglesia del Señor tenemos que levantarnos, hermanos, a orar por ellos, a levantar la voz por ellos. Y ya pronto se acerca una audiencia de la corte y allí voy a estar yo con ellos. Aleluya. Aunque sea el intérprete le sirve. Gracias al Señor por las personas que podemos hablar más de un idioma. Amén. Sí, amén, aleluya. Qué gran testimonio el de esa gente sencilla, pobre, que no eran educadas, se recordaron de la enseñanza de su pastor. Va a llegar el momento en que cada uno de nosotros vamos a tener que extenderle la mano a alguien. A lo mejor no lo conoces, a lo mejor no sabes quién es, cómo se llaman, pero están en gran necesidad. No es una cuestión de legalismo, no es una cuestión de salvación por obra, como dicen algunas sectas y religiones, que tú tienes que hacer cosas para ser salvo. Hay una secta por ahí, hermano, hasta que apuntan las horas que trabajan en las calles, repartiendo su literatura, porque piensan que con eso se van a ganar el cielo. El Señor tenga misericordia. No entienden que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Amén, sí, amén. Si usted y yo llegamos al cielo y vemos a alguien que tú pensabas que no le iba a hacer, solamente dije, este entró por la gracia. No diga entró del panzazo. No, entró por la gracia. Aleluya, sí, amén. Porque nosotros no somos los que le abrimos el cielo a nadie, es Dios. Sí, amén. La Biblia habla de un cielo, pero también la Biblia habla de un infierno. La Biblia dice en Mateo 25:41 que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos. Y hay predicadores que ya ni hablan de esto. Ya no hablan del cielo porque no creen en el cielo. Ya no hablan en el infierno porque no creen en el infierno. No hablan de los milagros porque no creen que hay milagros. Pero mi Biblia dice que hay un cielo. Amén. La Biblia mía dice que hay un infierno. Y la Biblia mía me dice que hay milagros. Y el milagro más grande es el de la salvación. Sí, amén. Yo creo en milagros.
Yo dependo de milagros, pero el milagro más grande que ha sucedido cuando Cristo entra en el corazón de una persona que está perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza, y de momento cambia, empieza a cambiar, hermano. Sí, el Señor me cambió a mí. Lo ha cambiado a usted. Aleluya. Lo ha transformado. Algunos de ustedes estaban bien perdidos en los vicios, en las drogas, en cosas de